comenzar. Ya, ya le Y ahora sí, agarras la. Bueno, ya iniciamos la grabación. Ahí ponle a Buenas, hacer buenas noches a todos. ahorita voy a darle este libro. Los que están en no, esta, pero en ponle esta sede primero a aceptar. se desconectó Pablo, ¿Así? pero bueno, está Felipe, está Otilia, está Elvia y está María Luisa para iniciar esta sesión número 112 de Charlando con Ana. Ana, como ustedes saben, es la Asamblea Nacional de Autogobierno. Agradecemos a quienes nos ven por Facebook y estamos en este programa 112 y ya llevamos 2 años y 2 meses con este programa analizando muchas posibilidades de desarrollo de nuestro país, México. Ustedes saben que ahora quienes participamos en la Asamblea Nacional de Autogobierno tenemos doble ciudadanía desde el 6 de octubre de 2024 porque fundamos un nuevo país con base en una nueva constitución mexicana que hace realidad la filosofía, el proyecto de la sociedad del afecto y que tiene presencia pues ya en todos los estados de la República Mexicana, su movimiento social, político, para fundar un país basado en el afecto, en la comprensión, en la cooperación, en la, eh, en la salud, de tal manera que todos los seres humanos, todos los mexicanos en este caso, pues puedan vivir muy bien a través de la cooperación. Le damos la bienvenida a Pedro Carrera, que ya también se integró, y estamos desarrollando los consejos temáticos. Por hoy tenemos el Consejo Nacional de Ecología y Bienes Naturales, abordando un tema estratégico, como ya lo ha hecho desde el mes pasado. Cada mes aproximadamente nos están proponiendo un tema, y en este caso vamos a hablar del tema de la clasificación de los residuos. La vez pasada hablamos de economía circular y reciclaje, y hoy vamos a hablar de la clasificación de los residuos. Fíjense que una cosa importante es que no se habla de basura, sino de residuos, ¿no? La basura, la connotación que tiene es que ya no sirve para nada, pero los residuos de una actividad, vamos a ver que pueden servir. Y eso es parte muy importante para el Consejo Nacional de Ecología y Bienes Naturales, que pues se encarga de coordinar todo lo relacionado con la ecología, con el cuidado de nuestros bienes, de la naturaleza, que además nuestro país, México, es tan rico. Decíamos que teníamos doble ciudadanía porque somos ciudadanos de la República Federal y Pluricultural de México, que es este país en construcción, y también somos ciudadanos de los Este ya Estados nos dice la Unidos última vuelta con nosotros. mexicanos. Le vamos a quitar el sonido a Pedro porque, bueno, ya quedó. Somos ciudadanos de los Estados Unidos mexicanos, y obviamente la idea es gradualmente ir sustituyendo a los Unidos mexicanos con la República Federal y Pluricultural de México. Por eso estamos el año próximo, que es ahí se termina el periodo de muchos gobernadores, de muchos presidentes municipales, de muchos diputados, de muchos senadores, bueno, de todos los diputados federales y de muchos diputados locales. La idea que ha aprobado Ana, bajo propuesta y coordinada por Felipe Neri Espinosa, es iniciar la toma del poder, tomar el poder, más bien dicho, a través de un procedimiento de designación de consenso en las comunidades para decidir quién es su diputado, quién es su senador, quién es su gobernador o coordinador del autogobierno estatal, y que no sea los partidos los que tengan la prioridad o el privilegio de nombrar a quienes van a supuestamente gobernar, a mal gobernar a nuestro país, que por cierto hacen pues muchos ridículos, ¿no? En la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, hay muchas cosas abominables que pasan ahí por los supuestos representantes del pueblo mexicano, que no lo son, son representantes de ellos, de sus partidos, de sus grupos. Entonces, no estamos luchando por un país basado en el afecto, basado en la cooperación, basado en la salud para todos, la riqueza para todos y no para unos cuantos. Superamos el capitalismo, superamos el presidencialismo,
incluso la división de poderes. Nosotros sí, la Suprema Corte la vamos a sustituir por un Consejo Nacional de Justicia, que así como el Consejo Nacional de Ecología y Bienes Naturales, pues están tomando a su cargo la responsabilidad de coordinar la acción de todos los mexicanos que deseen participar para cuidar nuestros recursos naturales. Y así el Consejo Nacional Agrario y Campesino, y el de Transformación Educativa, el Consejo Cultural, y así estamos construyendo también las asambleas comunitarias, las asambleas municipales, las asambleas estatales, para un autogobierno, mucho como lo están haciendo desde hace 16 años ya en el municipio de Cherán, Michoacán. Y hoy tenemos pues el honor de tener con nosotros a un gran ambientalista que está aquí con nosotros, que es Marco Antonio Lemos, que además él ha trabajado mucho la parte de la biodigestión como parte de esta clasificación del uso de la economía circular. Bienvenido, Marco Antonio Lemos. Bienvenido. Bien. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. buenas tardes, Marco Antonio. Hola, ¿cómo Pues están? Un abrazo. sí, Me da gracias. mucho gusto Gracias, que me pueden. igualmente. Igual me da mucho gusto que estés aquí, Marco Antonio, en un tema que tú también has trabajado mucho y que tiene que ver con lo que hoy van a comentar de inicio nuestras compañeras Elvia Aguilar, del Consejo Nacional de Ecología y Bienes Naturales, y María Luisa Pérez Montalvo, aquí presentes. Ellas han preparado pues unas diapositivas, una charla para iniciar este tema y como siempre, pues les pedimos que hagan uso de la palabra inicial como unos 40 minutos, 50 minutos, y luego entraríamos a un diálogo para ver qué otras cosas se pueden agregar a lo que ellas nos han dicho, qué preguntas les podemos hacer. Y en el fondo, pues tenemos ahí como respaldando a María Luisa y a Elvia, está nuestra compañera Otilia Valdés Galicia, que ha estado con algunas cuestiones de salud, pero que hoy ya está bastante recuperada y la esperamos cada vez más, cada vez mejor, porque ella cumple funciones importantes en este consejo, en esta Asamblea Nacional de Autogobierno, y en varios de los consejos ella ha participado. Y además es la responsable del registro civil. Ella es la que ha emitido las actas de ciudadanía de la República Federal y Pluricultural de México y va a seguir. Todavía están pendientes algunas, esperamos su firma. En cuanto esté un poco mejor de salud, le estaremos pidiendo su firma. Entonces, pues vamos a Esperamos. iniciar esta charla sobre la clasificación de residuos. ¿Quién va a iniciar, Elvia o María Luisa? Yo, Entonces le damos la palabra a nuestra compañera Elvia Aguilar para iniciar esta charla sobre la relevancia, la trascendencia de la clasificación de residuos. Charlando con Ana número 112, hoy que es 20 de abril de 2026. Adelante, Elvia, por favor. buenas noches, compañeros. Como decía el compañero Marco, dentro de la temática de economía circular que se inició en la plática anterior, en donde hablamos en general de qué se entiende por economía circular, hoy sería la siguiente parte que serían los residuos, clasificación de los residuos, como la segunda parte de este tema tan importante dentro del medio ambiente, que es la generación de basura y que tratemos de evitar precisamente eso. Entonces, la vez pasada hablamos de economía circular y hablábamos de que los pilares principales de esta economía circular son tratar de generar la menor cantidad posible de residuos. Entonces sería que no se generaran, ¿no? Para que no llegaran precisamente a convertirse en eso. Entonces sería reducir, aquí se hablaba de las R's, las famosas R's que supone que son 4, que son 5, pueden ser muchas R's. Una de ellas sería reducir al máximo la generación de residuos. Y para esto, pues tenemos nosotros que tener conciencia de que todo puede tener una reutilización, todo puede tener un segundo uso para no convertirse en basura. La otra R sería reutilizar. Precisamente hay residuos que decimos, no, pues ya no sirve y a la basura no, podemos darle un segundo uso.
Y todo esto lo hemos estado viendo en nuestras pláticas. Otra R sería reparar. Si tenemos una mesita, un banquito que tiene una patita rota, pues a lo mejor podemos ponerle la patita que sobra, que falta, y que realmente tenga una segunda utilidad. Y reciclar. Reciclar es muy importante, que es una de las partes fundamentales de la economía circular. Y para esto existen muchos mecanismos, existen muchos centros de acopio, existen centros que se dedican especialmente a eso, y hay empresas que compran los residuos ya procesados o no para hacer, incluso volverlos como materia prima para volver a producir los mismos artículos que fueron en un principio. Entonces, hay mucho que hablar sobre economía circular, y en esta ocasión vamos a hablar de los tipos de residuos, la clasificación. Entonces, pues, preparamos una presentación y si nos permiten, vamos a compartirla. Entonces, aquí le doy acá compartir. Espero que ya existe. Y me dice que le doy F5, ¿verdad? Para que me mande al principio. ¿Cómo paso aquí? Ponle compartir acá. Aquí es. Ahí ya se va a ver. Ya está. Ya está al principio. No, sí, pero me voy a F5. Ahí ya está. Ya está. Pero vete al principio. Sí. Ponle home. O puedes ir hacia atrás por la flechita. Con las flechitas. Las flechitas del teclado hacia atrás. Échale Hasta el inicio. hasta que empieces. Síguele dando. Pero hay que darle clic con el mouse en la imagen para que luego las flechitas puedan operar. Sí. ¿No? Ese. Ya. Ahí la llevamos. Vamos aprendiendo. Bueno, economía circular, clasificación de los residuos. La norma ambiental NADF 024 AMBT 2013 nos dice que para tener una mejor comprensión del tema, debemos saber que, de acuerdo con la norma ambiental, precisamente esta, la 024, la gestión de residuos sólidos urbanos y de manejo especial estarán centrados en el principio de basura cero. En dicha norma se establecen los criterios y especificaciones técnicas que indican cómo realizar la separación, clasificación, recolección selectiva, almacenamiento y valorización de los residuos sólidos, pues una adecuada separación primaria avanzada o secundaria de los materiales. Estos pueden ser seleccionados con facilidad para usarse como materias primas recuperables y valorizados para su reincorporación en procesos de producción, reduciendo así la cantidad que llega a sitios de disposición final. ¿Pero qué es la separación primaria? Consiste en la clasificación de los residuos desde la fuente generadora, es decir, desde quienes estamos desechando los materiales, y debemos hacerlo en residuos orgánicos y residuos inorgánicos. La separación primaria y la primaria, se habla de separación primaria y separación secundaria, vienen siendo prácticamente lo mismo, y se ha dividido en residuos orgánicos y residuos inorgánicos. Dentro de los orgánicos, pues la mayoría de nosotros los conocemos, que son las flores, el pasto, hojarasca, restos de comida, cáscaras de fruta, verdura y hortalizas, cascarón de huevo, restos de café y té, pan, tortillas, golosinas, bagazo de fruta, productos lácteos sin recipiente, cenizas, viruta de lápiz y acerrín, huesos y productos cárnicos, servilletas de papel usadas, heces de animales, desechables degradables, los que se elaboran con fécula de maíz, de caña, etcétera, filtros de café y té de papel. Y en los inorgánicos tendríamos el papel, el cartón, el plástico, vidrio, metales, ropa y textiles, maderas procesadas, envases multicapas, utensilios de cocina, residuos sanitarios, bolsas de frituras, calzado de hule, gomas, celofán, espejos, plumas, plumones, lápices, poliestireno expandido, que es el unicel, cerámicos, colillas de cigarro, chicles.
Bueno, la Secretaría del Medio Ambiente ha dado una primera instrucción en cuanto a los colores que se están manejando para los distintos tipos de residuos. Aquí manejan el verde para los orgánicos y para los inorgánicos reciclables, el gris, los inorgánicos no reciclables, el naranja, y para los de manejo especial y voluminosos, el marrón. Entonces, en los orgánicos, pues ya vimos cuáles son, los inorgánicos reciclables también, y los inorgánicos no reciclables, que serían los que son de difícil manejo, que ahorita vamos a ver más adelante cuáles son, y los de manejo especial y voluminosos. Y se han especificado días para cada uno de estas recolecciones. Sin embargo, sabemos en la práctica que no ha funcionado porque la infraestructura que nos marca o que, con la que cuenta la Secretaría del Medio Ambiente para los camiones recolectores no es la adecuada, ni la capacitación que tienen los trabajadores de limpia tampoco. Entonces, en un momento dado, separamos y lo llevamos aquí es la orgánica, estos son los cartones de papel, pero ellos en un momento dado, si no tienen los compartimentos necesarios en el camión, pues llega el momento que lo revuelven, ¿no? Entonces, salen las instrucciones por parte de las instancias gubernamentales, pero no está respaldado por la infraestructura necesaria. Entonces tenemos ese problema, ¿no? Ahora, los residuos orgánicos, ¿cuáles son? Buenas tardes, compañeros. Pues como residuos orgánicos, se les llama orgánicos a los residuos o restos de origen animal o vegetal que pueden descomponerse en el corto plazo en condiciones ambientales normales, según la NADF 024-AMBT-2013. Y son todos aquellos residuos sólidos biodegradables. Algunos ejemplos que son las flores, el pasto, hojarasca, resto de comida, la cáscara de fruta, verduras y hortalizas, cascarón de huevo, restos de café y té, filtros de café y té, de papel, pan, tortillas, golosinas, bagazo de frutas, productos lácteos, sin recipiente, claro, cenizas, viruta de lápiz y acerrín, huesos y productos cárnicos, servilletas de papel usadas y desechables compostables, que son de fécula de maíz o de caña, y etc. De acuerdo con la norma ambiental, el color del bote o contenedor designado para manejar este tipo de residuos es el verde. Aunque también se puede poner un letrero propio o descargar. Pero bueno, ya eso va a depender también de nosotros. Pero también podemos decir, ¿qué es un biodegradable? Pues es un producto o un envase o envoltura que una vez desechado, se desintegra por acción biológica de diferentes organismos y microorganismos de manera natural. Con los animales, las bacterias, algas y hongos que procesan esos desechos, los desintegran a otros componentes y a través de diferentes reacciones bioquímicas, pues dan como resultado biomasa, agua, CO2, metano, alcoholes y otros componentes químicos naturales e inocuos para el medio ambiente. Se consideran los biodegradables también a la madera, al algodón, el lino, el papel o el cartón, la lana, restos orgánicos. Pero, ¿cómo vamos a desechar los biodegradables? Porque también hay biodegradables que tienen otros componentes. Y debemos buscar la etiqueta que diga de qué tipo. Porque aún no se tiene la certeza de saber en qué bote se ponen, porque depende de su composición. Y según la certificación de la Unión Europea, que los imparte la entidad certificadora TÜV Austria, según
a ellos se les hace la prueba para saber en qué tiempo se pueden degradar en el medio natural y su ecotoxicidad o su contenido de metales pesados. Y las etiquetas que ellos ponen son el OK biodegradable weather. Está en inglés, es water. Bueno, ¿por qué? Porque el 90% del material se degrada en aproximadamente 6 meses en el mar. El otro etiqueta es OK biodegradable water, pero cuando el 90% se degrada en aguas dulces hasta en 56 días. La otra etiqueta es OK biodegradable, cuando se desintegra en un 90%, pero en un periodo no mayor de 2 años. Ahora, ¿qué son los compostables? Es un producto material o envoltorio cuando puede biodegradarse en determinadas condiciones físicas que normalmente no se dan en el entorno natural. Estas condiciones implican altas temperaturas, un cierto nivel de humedad y la presencia de oxígeno. Y para ello interviene el ser humano para producir estas condiciones que harán mediante procesamientos domésticos o industriales, dependiendo del tipo de residuo. Y se obtiene biomasa, CO2, agua y compuestos inorgánicos, resultando el compost o composta, que se utiliza como abono orgánico para la agricultura. Entonces, son luego nomenclaturas que nosotros debemos tener en cuenta para saber, porque no todos los procedimientos se van a llevar a cabo de la misma manera. Entonces, para eso también necesitamos saber todos estos pequeños detalles. Y poco a poco vamos a ir saber separar nuestros residuos para que todo este procedimiento se lleve a hacer precisamente nuestra economía circular. Ahora, ¿qué son los residuos inorgánicos reciclables? Son los materiales que el propietario desecha porque ya no los encuentra de utilidad, aunque en realidad estos materiales tienen la posibilidad de integrarse nuevamente al ciclo productivo como materia prima para el mismo o diferente proceso. Es por esto que resulta tan importante desecharlos correctamente para que sean aprovechados. Dentro de esta clasificación encontramos materiales como el plástico, el vidrio, metales, aluminio, papel, cartón, maderas, envases multicapas, ropa y textiles. El bote o contenedor para manejar estos residuos es de color gris. Al igual que con los residuos orgánicos, se puede colocar una etiqueta personal que nosotros elaboremos para identificarlos. Ahora, aquí entran todos los residuos que son más difíciles de actualmente encontrar centros de acopio que los reciban, como sería el vidrio, los metales y algunos centros de acopio lo reciben, el aluminio también, por ejemplo, envases multicapas, no cualquier centro de acopio lo recibe, ni la ropa ni los textiles. Entonces aquí vamos a ir viendo qué materiales son difíciles de poder enviar al reciclable porque no existen todavía los centros de acopio correspondientes. Pero bueno, vamos avanzando en eso. Bien, pues precisamente vamos a tratar de conocer a todos los plásticos implicados en esta cuestión. Residuos inorgánicos, su clasificación de los plásticos. Los plásticos se clasifican principalmente en 7 tipos mediante un código de identificación que van del número del 1 al 7 dentro de un triángulo para facilitar su reciclaje, abarcando desde botellas,
como el PET, y envases de limpieza, HDPE, LDPE, hasta plásticos duros, PP, y materiales difíciles de reciclar, que son PVC, PS, junto con una clasificación estructural en termoplásticos, termoestables y elastómeros. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el PET. Ay, mi cuadernito se me olvidó, no se me pasó mi cuadernito. Ay, ahorita un momentito. Acá es mi cuaderno. Bueno. Sí, nada más para completar el 7 que no aparece aquí, se refiere a otros materiales. Otros materiales. Ajá. Sí, es que vamos a ver. ¿Qué es el PET? El PET es el teroftalato de polietileno. El PDA o HDP es el polietileno de alta densidad. Vamos avanzando en los números. El número 3, que es el PVC, es el cloruro de polivinilo. ¿Sí? En el número 4 tenemos al PEBD, que es el polietileno de baja densidad. Para el número 5, que es el PP, el polipropileno, cada uno tiene diferentes tipos de materiales, cada envase, pues. Y tenemos el PS, que es el poliestireno, que también es llamado Plumavit o Unicel. En el 7 tenemos al PC, que pues también tenemos que es el policarbonato, que también muchos lo conocemos, también lo usamos en los lentes, ¿verdad? Bueno. Entonces, ¿por qué son los plásticos? ¿De dónde proviene el plástico? Pues principalmente del petróleo, del gas natural, del carbón. Y estos se dividen en dos grupos, los termoplásticos, como el polietileno, el polipropileno, el PP, el poliestireno, PS, el poliestireno expandido, el EPS, el policloruro de vinilo, el PVC, el politereftalato de etilenglicol, el PET. Estos son termoplásticos. ¿Y por qué? Porque cuando se calientan, son resistentes al calor y después cuando se enfrían, toman su forma otra vez, no se deforman. Y los termoestables, estos sufren cambio químico cuando se moldea y ya cuando se solidifica, ya no se modifica, o sea, quedan. Ay. Y en eso tenemos a las resinas epoxídicas, a las resinas fenólicas y amídicas y a los poliuretanos. O sea, Oye, María Luisa, sí. y no sería, porque en tantos nombres técnicos, creo que para un uso social Sí. no es tan fácil. ¿Por qué no hablar de lo que tienes del lado derecho, de lo que son las botellas, los envases de Sí, detergente? ahorita voy para ellos, nada más es para que más o menos tengan la conciencia. O sea, el número 1 y el número 2, que siempre en los envases los vamos a ver precisamente en la parte de abajo o a un lado, siempre deben estar marcados para saber exactamente qué es lo que vamos. El 1 y el 2 son los más reciclables, porque son los más fáciles de reciclar. Y entonces por eso la dificultad está ya después en los 3, 4, 5 y los otros que van aumentando por la cuestión cómo fueron obtenidos o cómo se fueron procesando. Entonces, también vamos a tener como tenemos otra gráfica en donde hay de qué son, por ejemplo, el PET, que son precisamente las botellitas que casi siempre todos usamos para las bebidas, ¿sí? El número 2, que es el de alta densidad, que es donde tenemos los detergentes, los cosméticos, los alimentos, las cubetas, que esos sí son los más fáciles de reciclar.
El PVC, pues es un poquito más tóxico y por eso nada más se utiliza en las tuberías, en las mangueras, en construcciones de casa, en juguetes, en las cortinas de baño, en tarjetas de crédito o teléfono. ¿Por qué? Porque son resistentes, pero para que se vuelvan a reciclar es un poquito más difícil. Y luego los de baja densidad, pues son las que siempre tenemos así que a diario, como las bolsas de supermercado y pues los productos para empacar y envolver productos. Y el Pepe, que es el que siempre tenemos, casi siempre, pues por eso necesitamos ir viendo qué elemento tenemos, porque precisamente hacer esa separación, porque todos son diferentes tipos. Entonces, cuando ya los separamos bien, entonces ahora sí las otras compañías los pueden reciclar y volverlos a hacer la materia prima, para que no, porque lo que pasa es que precisamente luego, por decir, metemos un 5 con un 6 o el PET con poliuretano, entonces eso hay que hacer la diferencia, siempre separar, eso es lo que todavía no aprendemos bien, porque no es lo mismo estar llevando una bolsa de color, una bolsa transparente, por decir, un plástico transparente, porque tienen otro componente químico. Entonces ya no sale el otro producto que se quisiera que se continuara. El PET pues es el que más se utiliza y es el que más se recicla. Por eso es mucho más fácil. Bueno, está muy bien, muy interesante lo que dice María Luisa. Yo nada quisiera agregar, desgraciadamente, las empresas que reciben estos residuos, pues son empresas comerciales, o sea, finalmente ellos están elaborando productos por los cuales van a obtener ganancias, ¿no? Entonces también, en un momento dado, yo comentaba también con María Luisa, a lo mejor nosotros hacemos una parte del proceso que es llevar los residuos al centro de acopio, lo mejor separados que se puedan, pero hasta donde ellos dicen sí, así entra, así pasa, ¿no? Ya está en condiciones de que lo recibamos. Pero si nosotros hacemos demasiado trabajo, por ejemplo, ahí me decían que las bolsas de plástico no importaba el color. En Renueva, que es donde vimos que nos reciben la mayor parte de residuos, entonces ahí me dijeron, no importa el color, que sean bolsas de plástico limpias nada más, que no traigan residuos orgánicos, y las recibimos. Y entonces platicando con María Luisa me decía, pero si las separamos por colores mejor. Y yo le decía, bueno, sí, estaría bien, pero también no hay que hacerles todo el trabajo porque ellos son también comerciantes. Nosotros estamos haciendo el trabajo ecológico, de llevar el residuo, y también si ellos no lo reciben así, está bien, de acuerdo a los requerimientos, pero también no hacerles más trabajo del que se requiere, porque nosotros ya hacemos una parte y estamos invirtiendo tiempo en eso y podemos hacerlo más en recolección. Entonces, nada más quería comentar eso al respecto. Ahora, los residuos inorgánicos no reciclables y sanitarios. Se trata de los materiales desechados por haberse terminado su vida útil y cuya separación se dificulta debido a que están muy mezclados con otros residuos, o son residuos que por sus características y los usos que se les han dado pierden o dificultan las posibilidades técnicas y económicas de ser reincorporados a procesos de remanufacturización, reparación, reciclaje u otro proceso donde recupere un valor similar al original o superior. Además de los componentes, otro aspecto que dificulta incorporar estos residuos a los procesos de valorización es por la gran cantidad de componentes muy diferentes entre sí. De eso ya hablaba María Luisa. O sea, por ejemplo, hay residuos que porque están muy contaminados o porque son muy difíciles, están, por ejemplo, un zapato que tiene muchos componentes, entonces no es tan fácil cómo se va a procesar y como residuo, ¿no? Entonces son residuos inorgánicos no reciclables y sanitarios, pero de alguna manera también, María Luisa es de la ideología, dice todo es reciclable, hasta nosotros. Entonces estos
tienen que ser reciclables de alguna manera antes de irse a los vertederos de basura, ¿no? Antes de convertirse en basura. Entonces, esto sería en parte lo de residuos inorgánicos. Y luego tenemos que, a pesar de que esta valorización de estos residuos inorgánicos no reciclables y sanitarios es limitada, una opción es darles un aprovechamiento energético. Dice, ahí está, para lo que nos podría servir. Si tiene carbono en su estructura y no posee componentes tóxicos como el cloro. Los residuos de aprovechamiento limitado o no reciclables están conformados por residuos sanitarios como pañuelos usados, cubrebocas, guantes de látex, cepillos dentales, papel de baño, preservativos, toallas sanitarias, cotonetes, curitas, pañales, plásticos de difícil aprovechamiento, plásticos con aditivos degradantes, oxo, foto y termodegradables, son términos técnicos, polipapel y otros como calzado, hule, bolígrafos, plumones, lápices, filtros de aspiradora, filtros de aire y agua, colillas de cigarro, chicles, residuos de rechazo. ¿Cuáles son los residuos de rechazo? Bueno, pues son parte de esto, que son pañales, compresas, cerámica rota, polvo de barrer, colillas, objetos de higiene personal, y todos estos pues se van al contenedor gris. De acuerdo con la norma 024 AMBT 2013, se sugiere que el contenedor para estos residuos sea de color naranja o etiquetado correctamente. De hecho, hay unas etiquetas que elabora CEDEMA que se pueden imprimir a partir de una liga que después les comparto, en caso que se quiera hacer esto un poco más profesional. Bueno, como hay diferentes tipos de materiales que se desechan, pues también hay residuos de manejo especial y voluminosos. La norma NADF-024-AMBT 2013 define a los residuos voluminosos y de manejo especial como todos aquellos enseres domésticos y muebles que se desechan al considerarlos inutilizables y que por su tamaño o componente interno deben ser objeto de un manejo específico. Este manejo especial es a través de planes de manejo, programas o jornadas de recolección previamente establecidos o autorizados por la Secretaría de Obras y Servicios, SOPSE, en colaboración con la CEDEMA y las alcaldías. Bueno, pero realmente esta situación sí, bueno, yo lo he visto de todos lados, ¿verdad? Siempre todos estos productos siempre están así, pues a cielo abierto. O sea, no se les ha dado quizá un buen tratamiento o un lugar definitivo para ellos, porque en realidad no considero que no se ha hecho tal cuestión que se lleve a bien, porque simplemente allá en la GAM yo hace tiempo ya tenía conocimiento de que había un programa para estos desechos. Sin embargo, nunca he visto que pasen a recogerlos o que la gente diga, pues llamo y realmente, yo no he visto tal situación, pero sí he visto siempre, sobre todo los sofás o los sillones, ahí en la calle, a veces roperos, a veces cajones, y esos materiales ahí se quedan ahí en la calle a cielo abierto, o sea, no hay un manejo especial precisamente. Desafortunadamente. Y sirven para camas de las personas en situación de calle. En realidad vemos muchos sillones nosotras que vivimos en colonias populares. Luego están los sillones, como decía María Luisa, allí al cielo abierto en la calle, pero pues les sirven a las personas en situación de calle, nada más tienen ya su cobijita o a los perritos incluso. Bueno, ahora también esto lo usan mucho los carritos que pasan, que dicen que se compran, ¿no? Entonces te los compran, pero la verdad es que te cobran por llevárselos. Entonces te dicen, un sillón grande, no, pues le cobro tanto por llevármelo. Si das una sala de baja y tienes, que es de 3 piezas, y nada más tienes 2 piezas porque el otro se deterioró mucho y lo tiraste,
Entonces te dicen, no, ese no me sirve porque yo necesito canalizar las tres piezas para que los que me lo compran puedan hacer una sala, crecer en una sala completa. Entonces, pero si quieren me los llevo, pero le cobro. Entonces, tenemos ese problema también. Como dice María Luisa, no hay un programa para recoger esto. Que se supone que los domingos lo recogerían, pero pues no, ni domingos, ni lunes a sábado. Los residuos voluminosos o de manejo especial, que son prácticamente estos, que son electrodomésticos de cualquier tamaño, equipos de informática y telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo y paneles fotovoltaicos, aparatos de alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas, con excepción de las herramientas industriales fijas de gran tamaño, instrumentos de vigilancia y control, radiografías, residuos voluminosos, colchones, pilas y baterías que contengan litio, níquel, mercurio, manganeso, plomo, zinc o cualquier otro elemento que permita la generación de energía eléctrica en las mismas o en los niveles que no sean considerados como residuos peligrosos. En esta categoría también se encuentran los aceites y residuos de la construcción, demolición, muebles, juguetes o equipos deportivos y de ocio, muebles, equipamientos sanitarios, con excepción de todos los productos implantados e infectados, máquinas expendedoras y de llantas. De acuerdo con esta misma norma, la 024 AMBT 2013, se sugiere que el contenedor de estos residuos sea de color marrón o etiquetado correctamente. Aquí cuando nos hablan de todos esos electrodomésticos que se van a la basura, porque como no los recogen, entonces también los tienen almacenados a veces en los talleres que los reparan, que nada más los usan como por las refacciones, por piezas que pueden ser aprovechadas, que eso debería seguirse haciendo. Pero como ahora existe lo de esto de los chips que le ponen a los electrónicos, tienen la caducidad. Esta caducidad hace que en 2 o 3 años el electrónico ya no se pueda reparar, ya no hay refacciones. Entonces esto ha mermado también en los negocios que se dedicaban a reparar, porque si lleva uno su televisión antigüita de que quiere que se la reparen, pues no hay refacciones. Entonces, ¿a qué nos obligan? A tener que adquirir una televisión nueva. Y esto, pues, acumular basura con los electrónicos que ya no sirven, ¿no? Entonces, ahí es otro problema que en lo que debemos nosotros poner el dedo en el renglón, de que se legisle sobre esta caducidad, porque no debería existir la caducidad en los electrónicos, por lo menos, ni en los celulares, que nosotros pudiéramos tenerlos el tiempo que se requieran, el tiempo que podamos, y los cuidamos. Si los cuidamos, a lo mejor pueden durar 10 años o más. Pero como no existen ya refacciones, entonces difícilmente cuando se descomponen podemos seguirlos usando, ¿no? Entonces, en esta categoría también, bueno, ya lo dijo María Luisa, están los aceites y residuos de la construcción, que vamos a hablar más adelante, y la etiqueta que se sugiere aquí, el color que se sugiere para estos residuos es el color marrón, con su etiquetado correspondiente. Pues bueno, también tenemos que hay desechos de grasas y aceites comestibles. Nos quedan unos 10 minutos de exposición para luego iniciar el diálogo más o menos. Sí, ajá, sí, terminamos rápido. Pues sí, la norma ambiental NADF 012-AMBT 2015 de la Ciudad de México explica qué hacer con los aceites y grasas que nos sobran después de preparar nuestros alimentos, ya que son residuos de manejo especial que podrían generar problemas ambientales y a la salud si no se tratan adecuadamente. Así que a continuación presentamos algunos puntos importantes a considerar en el manejo de este tipo de cosas. Bueno,
Aquí, reutilizar el aceite de cocina daña la salud. Las grasas y aceites de origen animal y o vegetal son utilizadas en casas, habitación, establecimientos industriales, comerciales, de servicios y otros ubicados en la vía pública. Cuando se han utilizado varias veces, excedieron la fecha de consumo diferente o presentan cambios de composición. Ya no son aptos para consumo humano. De hecho, después de ser usado varias veces, el aceite cambia sus propiedades químicas y no se recomienda su consumo, ya que puede ser dañino para la salud. Es por eso que se debe manejar integralmente como residuo con el fin de evitar su disposición inadecuada y su comercialización como aceite para ser reutilizado de nuevo para la preparación de alimentos. Bueno, aquí en este caso, supuestamente ya tiene tiempo en que se había comentado nada más de cómo hacerlos, pero considero que la gente sigue reutilizando ese aceite, o sea, pues sí, porque quizá no quieren utilizar uno nuevo porque sale caro, o sea, porque un aceite, cuando ya pasas de su punto de calentamiento, ya se degrada, o sea, y no, entonces ese aceite después nos va a causar a nosotros problemas ahí a nivel circulatorio. Pero en realidad no se ha dado a conocer así que si en todos los establecimientos que utilizan para fritangas o algo, que no se reutilice el aceite, que se deseche en envases de plástico para que lo pasen a recoger a alguno o lo echen a algún carro de la basura ya especial para ello. O sea, tampoco se ha hecho como tal. Y considero que todas las cocinas generalmente a lo mejor sí se sigue usando. Y por eso estamos tan mal. Bueno, sí al reciclaje y no al drenaje. Verter el aceite de cocina usando el drenaje ocasiona que al combinarse con otros residuos genere piedras de grasa, como a nosotros nos pasa también, que son capaces de obstruir tuberías y colectores que al acumularse provocan derrames e inundaciones. Las piedras de grasa generan malos aromas, proliferación de fauna nociva y como hay aquí en la ciudad ya hay muchas ratas, precisamente por ello, y condiciones que incrementan el riesgo sanitario y ambiental. Esto causa afectaciones a la movilidad vial y en algunos casos daños al patrimonio de los habitantes, así como el aumento de los costos por mantenimiento y operación del sistema de alcantarillado y dificultan el tratamiento de las aguas residuales. Y como hemos visto, pues esta es una... ¿Parece? Sí, para el tiempo, ¿no? Sí, entonces hay que reutilizar hay que envasar nuestro aceite quemado y llevarlo después, vamos a decir a dónde lo podemos llevar, para que ojalá ahí no lo reciban. E igual el aceite que se desecha cuando se le cambia a los automóviles. Quedan 5 minutos. Miren, encontré, creo que bastante información sobre sobre los residuos de la construcción y demolición, pero les voy a dar lo más importante y lo demás se los compartiré en el Oye, en el chat de yo tengo algo, ¿eh? Oye, compañera. Bueno, adelante, Raquel. Bueno. Bueno, yo hice una cosa muy, muy breve, no sé, a lo mejor es muy parecida a la tuya también. Que Sí, termine Elvia y luego tú, Raquel, ¿no? ¿Sí? Bueno, lo que pasa que, se supone que yo hablaba de los residuos de construcción. Ah, Pero bueno. como no es mi tema, hice una cosa muy breve. Adelante entonces, Raquel, adelante. Sí, porque mira, la verdad que la situación que estamos viviendo, aquí lo que han empezado las compañeras, nos está demostrando cómo estamos destruyendo el hábitat, cómo estamos en un estado de contaminación único, tanto por nuestros consumos como todo. Entonces voy a hacer una muy pequeña, porque no es mi especialidad, pero dice así.
Los residuos de construcción y demolición son materiales sólidos generados en obras, excavaciones y derribos, como el concreto, el acero, la madera, los ladrillos, el yeso y el yeso. Estos escombros deben requerir una gestión especializada para evitar la contaminación ambiental y fomentar la reutilización, clasificándolos en inertes, en no peligrosos y sí peligrosos. Los tipos de residuos de construcción son el hormigón, los ladrillos, las piedras, los bloques, la madera, la cerámica y los metales, el acero entre ellos, vidrio y materiales peligrosos como el asbesto, los envases de solventes. El origen, entonces, provienen de nuevas construcciones, rehabilitación de edificios, demoliciones, obras de infraestructura como carreteras, redes de viales. Ok, el impacto ambiental que produce. La disposición inadecuada genera contaminación del suelo, aire, áreas de significativamente contribuyen significativamente a las emisiones de gases de efecto invernadero. La gestión y la reutilización. Se recomienda la valorización y reciclaje de estos materiales para nuevos procesos productivos, como el uso de concreto triturado para nuevas utilizaciones. La regulación. Muchos países exigen el uso de gestores autorizados para el transporte y disposición final en sitios autorizados. Para una gestión adecuada, especialmente en zonas urbanas, es importante separar los materiales de origen y contratar empresas autorizadas para su manejo, como las indicadas en el listado de sitios autorizados por la SEDEMA. En la capital mexicana se generan diariamente 7,000 toneladas de residuos de la construcción y demolición. Pero a esta cantidad, la ciudad únicamente existen 2 sitios oficialmente aprobados para la disposición final y transferencia de estos residuos. Situación que es muy preocupante porque cobra mayor relevancia debido a los enormes edificios y casas como los que tuvimos con ¿cómo se llama? El sismo. Una cantidad impresionante, no había dónde llevarles ni cómo. Estos reciclables, uno de los lugares se encuentra en la delegación de Iztapalapa. Es una planta privada de reciclado en donde se procesa solamente el 3% de estos residuos generados aunque la planta tenga una capacidad de poder reciclar hasta el 20%, hasta 2,000 toneladas por día, pero lo que recicla es mínimo. Solo maneja concretos para producir los agregados como gravas y arenas. El otro espacio se encuentra en Xochimilco. Se trata de una estación de transferencia donde solo reciben los desechos que envían a algunos de los 14 sitios autorizados, los envían, a los 14 sitios autorizados en el Estado de México, que debido al convenio de la Secretaría del Medio Ambiente de la ciudad, y son esos exclusivamente a los cuales se pueden enviar. Puesto que los lugares que se encuentran ay, Dios mío, provocan, los lugares están muy distanciados.
entonces provocan un mayor transporte, uso vehicular, contaminación de emisiones del aire y ruido. Una característica de manejo sería en busca de reducir estos espacios ambientales, se deben localizar sitios y disposiciones finales para residuos de la construcción y demolición dentro de la Ciudad de México, aplicando el sistema de influencia geográfica. Bueno, es así, fue muy breve. No sé si quedó claro que es brutal el problema, que solo reciclamos una parte mínima, todo lo demás se queda impactando, contaminando. Realmente no hay ninguna política seria en lo que este problema representa para la Ciudad de México. Gracias, perdón porque está un poco hecho a la rápida. Muy bien, Raquel, está muy bien todo lo que comentas. Yo nada más agregaría que según la Secretaría del Medio Ambiente, estas plantas de reciclaje de residuos de construcción, RCD, reducen el impacto ambiental y ahorran costos hasta de un 50% y operan principalmente en zonas urbanas densas como Ciudad de México. Como ejemplo tenemos las plantas IREC y Bordo Poniente y otras en Xochimilco y Iztapalapa de las que tú hablabas. Y aquí algo también que nos causó a María Luisa y a mí mucha asombro es que hay compostaje aquí en la construcción. O sea, es un procedimiento en donde los materiales ingresan, se inspeccionan, se trituran al máximo en partículas muy pequeñas a través de zarandas, que son una especie de tamices, y entonces estos productos finales se utilizan como para relleno, como bases para caminos, rellenos y nuevas estructuras, sí. Y se llaman compostaje. Sus beneficios son la reducción de escombros en vertederos, disminución de la extracción de materiales vírgenes y cumplimiento de normas ambientales. Y uno de los ejemplos que nos dan de lo que pueden producir sería la grava reciclada, controlada, la arena controlada, reciclada. Aquí está esto. Bueno, bases hidráulicas recicladas, mezcla asfáltica templada y mezcla asfáltica en frío. Entonces son algunos de los productos que salen ya de este proceso que se llama compostaje. Pues es lo que quería agregar y podríamos compartir a lo mejor, Raquel, en el chat de consejo de ecología, pues más información al respecto. Ahora nada nos quedaría, no sé si de tiempo, Marco, lo de materiales, residuos de laboratorio, o lo compartimos en el chat mejor. Nada más así sobre lo de residuos de laboratorio, que bueno, sí, eso sí sería, pero es que recordemos que durante la pandemia y aún ahorita seguimos usando mucho los cubrebocas, y este material pues sí aumentó mucho la contaminación, porque no es biodegradable, no se puede procesar, entonces ha aumentado eso, la contaminación ambiental, porque como viene de diferente construcción los cubrebocas, y nada más lo que nos decían, pues amárrenlos, hagan ronquito y ya lo echan a la basura. Pues sí, pero ¿qué todo da? Se quedó ahí en el agua, se quedó en la tierra, los animales se lo tragaban, los animales se enrollaban con ellos y entonces fue un desastre. Nos cubrimos según del virus, pero sí dañamos a nuestra madre tierra. Entonces, ¿qué caso tiene si no hacemos bien las cosas? Evitemos entonces, según para esto, ya hay una tela de algodón, supuestamente que allá en Europa y en otros países, que en Portugal los están utilizando, que para que hasta están tratando de que se eliminen los virus y sí puedan filtrar para que los podamos usar. Es una tela supuestamente que de algodón y sí es, según están diciendo que es muy buena. Entonces que esperemos que ojalá nos llegue aquí ese tipo de tela, porque también hasta para nosotros, sobre todo para yo considero que para las cuestiones de la ropa íntima,
Entonces, esa también la podríamos usar porque precisamente por eso también hay muchos tipos de infecciones, porque ya no utilizamos algodón 100% y entonces pues hay muchos tipos de infecciones porque necesitamos que nuestros genitales estén aireados, pero no lo hacemos porque ya el tipo de textil que utilizamos pues ya viene con otro tipo de materiales, o sea, ya no es 100% algodón. Entonces, nada más respecto a eso, porque sí es un poquito más amplio, pero muchísimas gracias por escucharnos. Pues hagamos la parte que nos corresponde, reduciendo, separando, aprovechando, reutilizando, reparando y reciclando. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvia, y muchas gracias, Raquel, muchas gracias, María Luisa Pérez Montalvo. Han hecho un trabajo realmente extraordinario, muy valioso, y las felicito. Sabemos que el tiempo no nos permitió que desplegaran muchas cosas que todavía quedaron pendientes, pero les voy a pedir que me manden, por favor, la presentación. Así como está, la vamos a subir al sitio web anamexico.org para que sea un punto de referencia. Creo que este trabajo puede ser base para mucho. Y me gustaría nada más comentar respecto a esto último, esta frase pues es muy motivante, muy motivadora, pero lo que yo quisiera serían acciones más planeadas de manera conjunta en lugar de que cada quien haga conciencia y se encargue del reciclaje. Creo que es necesario que lo hagamos como Asamblea Nacional de Autogobierno, como Consejo Nacional de Ecología y Bienes Naturales. Y aquí hay pues varias ideas que van a surgir de esta conversación, de este charlando con Ana número 112. Para ello le vamos a dar la palabra en primer lugar a Felipe Neri Espinosa Herrera y luego seguiría Marco Antonio Lemus, ambos expertos en el tema de la ecología. Adelante, Felipe. Gracias, muy buenas noches a todos. Bueno, mire, yo hice dos reflexiones en el proceso este de la exposición y que tienen abundante información. Sin embargo, mi primer cuestionamiento es, ¿quién tiene la facultad para recolectar, para limpiar, para trasladar, para el tratamiento y disposición final de los residuos? ¿Sí? Casi Según siempre la se han eliminado. Constitución, en el artículo de la actual, ¿no? De la mexicana, porque no he visto la de la Constitución, la nueva Constitución, dice que en el artículo 115 son los ayuntamientos los que tienen que llevar a cabo todo ese proceso, ¿sí? Y tú mencionaste por ahí, Silvia, perdón, sí, que Silvia, Elvia. mencionaste que nada más hay Elvia, hay tres alcaldías o dos que tienen únicamente sus plantas o medias plantas, ¿no? Entonces, debería haber 16 ahí en la Ciudad de México, ¿no? Y debería de haber 106 en todo, o ciudades tan grandes como Monterrey, deberían tener por lo menos tres plantas o tres procesadoras, ¿sí? Y no es la gente la que tiene que tener en su casa cuatro tambos por cada color y que pasen cuatro camiones de limpia a recoger. Hoy paso por estos, mañana paso por el otro. Yo, la verdad, no veo una organización más estilizada, más estructurada para darle esto, ¿no? O sea, la información está muy buena, ¿eh? Eso sí no lo puedo negar. Esa es una parte. Y la otra, todo lo que es el desecho, la basura, se produce por el sistema capitalista, ¿sí? Por toda la industria que ellos tienen instalada. Y son los que menos se quieren responsabilizar de esto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero dejar sobre la mesa para reflexión. Gracias. Sí, gracias, Felipe. Y pues sí, en algunas sesiones, en la sesión anterior decíamos que quien contamina debería también recoger lo que contamina y limpiar las cosas y no nada más echarlo a los ríos o al aire o a la tierra y dejarlo así a ver quién se ocupa, ¿no? Recuerden que la sociedad del afecto implica la armonía con la naturaleza, con la madre tierra, y por eso es muy relevante esto que estamos comentando esta noche. Adelante, Marco Antonio. Y luego Andrés Mejía. Si abres tu micrófono, Marco Antonio, por favor. Marco Antonio Lemus tiene dificultades para abrir su micrófono, pero esperamos que ya no tarde en abrirlo.
Si no, no puede abrir su micrófono Marco Antonio Lemus. Le damos la palabra entonces a Andrés Marco Antonio. Sí, Marco Antonio, tienes la palabra, pero abre tu micrófono, por favor. Ahí está. Ya, ahora sí, no, ya se cerró otra vez. Ya está abierto. Adelante, Marco Antonio. Ya se cerró, ahí está abierto. Adelante, Marco Antonio. Después seguiría Andrés Mejía y después Eliseo, pero a Marco Antonio se le volvió a cerrar el micrófono. Ábrelo, por favor, Marco Antonio. Ay, mm, Ahí te escuchamos. Adelante, Marco Antonio. a ver, Ahí sale. Marco Antonio Lemos es uno de los expertos. Incluso tú construiste un biodigestor, ¿no, Marco Antonio? Sí, pero se te cierra el micrófono. ¿sí me Adelante. escuchas? Ahí Ahí, sí, sí, ahí sí. sí. A ver, mira, en general eh, es una crítica también hacia los que estamos ligados al asunto del aprovechamiento de los residuos en general. A mí me parece que estamos llegando tardíamente a, a qué hacer con los residuos, ¿no? Y como decía el compañero que me antecedió, pues es verdad que el capitalismo y su relación con los recursos naturales son mercancía. Y teniendo como valor principal esto, pues lo que genere esta mercancía le sale sobrando. Y un poco para atenuar estos rechazos, tanto de la sociedad como de ambientalistas y algunos grupos políticos, sobre todo de carácter ecologista, recordemos que la gran mayoría de los plásticos los tenemos incluso en nuestras vestimentas. La gran parte del reciclaje a lo mejor termina en una corbata, en una camisa, en una chamarra, porque así está diseñado el reciclaje. Y esto es resultado, sobre todo en Estados Unidos, por ahí así les estoy diciendo, de la década de los 70, a partir de la crisis del petróleo, ¿no? Toda la industria del plástico forma parte de una división de la industria petrolera. Por eso es que nos ha invadido en todas y cada una de nuestras esferas. Entonces, deciden un poco para lavarse la carita, sacar estos triangulitos del reciclaje, los que describieron nuestras compañeras hace rato, ¿no? Y fue como un momento en Estados Unidos de, a mí me da pena, pero de cinismo de parte de las industrias petroleras, porque sabían que gran parte de sus materiales están clasificados como químicos eternos, o sea, son indestructibles. Y además, eh, si bien te permiten cierta flexibilidad, también te permiten rigidez, pero también son usados como espumas para la extinción de incendios, como parte de los tableros de los autos. Si tú te subes a un auto nuevo y aspiras ese aire, incluso me decía un familiar que trabajó en la industria automotriz, me decía que en un momento, por ahí así, en la década de los 90, Volkswagen sacó atomizadores, qué cinismo, por lo que les voy a decir, nada más tomen en cuenta, para que la gente lo usara como perfume o en sus autos, para que dieran la apariencia de autos nuevos, ¿no? Y estos en concreto, el acrónimo es PFAS, los PFAS, y son los químicos indestructibles, que son poli y perfluoroalquilados, y que su composición está en los 7 u 8 elementos que acaban de describir nuestras compañeras, ahí están los PFAS. Es la unión de moléculas de carbono y de flúor. Los hace extraordinariamente, además de indestructibles, son maleables, resisten temperaturas, insisto, se pueden usar como espumas que extinguen, pero también, que eso es
algo que recientemente, por fortuna, he tenido oportunidad de platicarlo con las autoridades. Lo encontramos en los comprobantes de pago. Cuando tú vas a alguna tienda de autoservicio, al banco, etcétera, te dan estos papeles que son los papeles térmicos. Yo les pido que cuando tengan tiempo, le pidan a San Google qué riesgos para la salud existen en los PFAS, porque los PFAS están en todo lo que acaban ustedes de decir, ¿eh? Y tenemos serios problemas en la industria del reciclaje, incluso en el compostaje. Y a mí me preocupa porque, lo digo respetuosamente, pero la industria, a partir de las desgracias que sabe que ha generado en el mundo, porque esto no nada más está en nosotros, en los seres humanos, que de hecho ya tenemos PFAS. El 98% de la población a nivel mundial tiene PFAS. ¿Y eso qué significa? Que tienen disruptores endocrinos, es decir, que nuestras hormonas están fallando, tenemos problemas de metabolismo, problemas de cáncer, a nivel endocrino estamos mandando, a partir de ingerir toda esta serie de sustancias. ¿Dónde están presentes? En cosméticos, en biberones, en toda la mugrería que acaban de hablar de los plásticos, ahí están presentes, sobre todo en aguas embotelladas, ¿no? Pero regreso a los papeles térmicos. En Europa ya está prohibido el uso de papel térmico, nada más para que vean la magnitud de las desgracias, ¿eh? Al grupo de investigadores europeos les llevó casi 26 años para que se aprobara una ley que se aprobó en el 2024, si mal no recuerdo, para que dejara de emitirse estos papeles térmicos. Y nosotros aquí seguimos como si no pasara nada. E igual seguimos consumiendo agua embotellada como si no pasara nada. Absolutamente no. Y nos da gusto ponernos una chamarra que es impermeable, pero no nos dicen que tiene PFAS y que esas PFAS van a ingresar a nuestro organismo. Insisto, recuerden, les dije que el 98% de los 8.500 millones de habitantes del planeta tenemos PFAS en nuestro organismo. Entonces, tratando de regresar a lo del reciclaje, es complicadito. En un ejercicio que hicimos hace 2, 3 meses, con esto de la separación de residuos, eh, en un afán de decir, de demostrar que estábamos, porque era necesario, no por un protagonismo, ¿eh? Lo hice porque me quise hacer evidente que no teníamos los criterios suficientes, eh, ni lo más reciente en investigación para lo que estábamos haciendo. Dije, la tercera vez que en la Ciudad de México se intenta impulsar este programa, me parece bien, me parece de alto riesgo, no se ha hecho un análisis adecuado. A mí me parece que seguimos con patrañas. Esto de los camiones separados me parece un chistorete maravilloso, porque finalmente quienes salen ganando son los que venden las maquinarias. Y no es verdad que se necesite de ninguna manera camiones con compresoras, hidráulicos, compartimentos separados. No es verdad, eso es mentira. Y les voy a relatar lo que pasó el año pasado, el año anterior. Vino una misión de japoneses a la segunda planta más grande de aprovechamiento de residuos que tenemos en el país, que es la que está en Querétaro. Ellos reciben, creo que 1.400 toneladas de residuos. Para que tengamos una magnitud de la desgracia en la que estamos, cada hora se producen en el país 5.400 toneladas de residuos. Es decir, todos los días estamos produciendo aproximadamente 130.000 toneladas de residuos. Y de esas aproximadamente el 50% son residuos orgánicos. Y ojo, estamos ahorita en un predicamento y a mí me molesta mucho porque esta propuesta del fracking, a mí creo que es una trampa asquerosa, y sobre todo viniendo de alguien que aparentemente tiene conocimiento de las cosas, porque saben perfectamente, y les recuerdo un poco cuando hice la exposición de la planta de biodigestión de Atlacomulco, que les Sí, decía yo que simplemente era la artificialización del cuerpo humano, ¿no? Cuando tenemos flatulencias, es decir, perdón por lo peyorativo, cuando tenemos pelitos, ahí viene el metano, que es el CH4, que es gas natural. La pregunta es, ¿saben ustedes qué gas usan nuestras plantas de ciclo combinado? Usan metano, gas natural. Y ese gas natural se puede producir a partir de la descomposición y después entrar a un tren de purificación. En las plantas de digestión están las que están robustas,
tienen un diseño para purificación. El biogás, cuando sale de la planta de biodigestión, inicialmente trae óxido nitroso muy poquitito, trae ácido sulfídrico que es corrosivo, pero en la evolución tenemos membranas que resisten esa corrosión, es ese característico olor a huevo cocido, ¿no? O detectamos que alguien se echó una flatulencia, ¿no? Tiene dióxido de carbono y metano. Es decir, creo que tendríamos que sí que diversificar nuestra matriz energética con todo lo que acabamos de escuchar, pero también tener cuidado en las tergiversaciones. Es decir, cuando ustedes le ponen a San Google compostaje, va a decir residuos orgánicos. Nunca va a decir compostaje, porque eso lo hace la industria, ¿eh? Te está tratando de engañar diciéndote que puede hacer compostaje con residuos de plástico de la industria petrolera. Y no es verdad, Mm, es mentira. Ya me lo he encontrado ese comentario que hicieron hace rato, lo digo respetuosamente, ¿eh? No nos confundamos, compostaje son residuos orgánicos, pero la industria del plástico te está en esta parte, no es eufemismo, es una trampa. Te dice que está haciendo compostaje con residuos de la industria petrolera, de derivados del petróleo. No nos confundamos, ¿eh? Pero bueno, eso no quita que me parece que sí es importante hacer esta separación de residuos. Regreso a lo de los japoneses. Los japoneses en Querétaro dieron un recorrido a la planta y al final le dicen que es una planta privada, ¿eh? Le dijeron al administrador, en un acto de honestidad y de valentía, reveló esto, ¿no? Que a él le impactaba que los japoneses se movían en grupo, analizaban, veían las bandas mecanizadas, los trommel, bandas mecanizadas, detectores, madre y media, ¿no? Entonces pasaron ya al final y digamos, el grupo se quedó en medio entre el director, ellos en medio y atrás la planta, ¿no? Y el que venía al frente le dice de una manera muy honorable que para qué tanta parafernalia, ¿no? Y él se desconcierta, dice, ¿cómo que para qué tanta parafernalia? Me dice, sí, todos esos fierros que están atrás de mí no sirven para nada. Ah, caray, dice, ¿cómo que no sirven para nada? Dice, esto se resuelve desde el origen, haciendo la separación de residuos. Yo le agregaría simplemente, y no tan simple, con lo que decían las compañeras de los colores. Con que tengamos un mm, camión que le quepan bolsas de colores, todos los días se pueden recibir los residuos, todos los que se generan. Lo otro es una trampa, porque ahí están asociadas, sí, y les puedo demostrar con imágenes, las plantas que he recorrido y que las más de las veces han cerrado esas plantas mecanizadas por sus altos consumos de energía. ¿Y por qué sí, razón? Porque mueves 8 o 10 toneladas de metal para que si acaso lleves unas 2 toneladas de residuos. O sea, el plástico, el aluminio, el vidrio no es conveniente meterlo, al igual que la construcción y los orgánicos, ¿no? Pero me tocó, el año pasado ayudé a rehabilitar la planta del aeropuerto Felipe Ángeles y les demostré, dije, esto no funciona así, esto está mal diseñado. O sea, no es posible que pongan la parte orgánica hasta el final. O sea, la parte orgánica en ningún aeropuerto debe estar instalada una planta de compostaje, porque son atractivos para las aves, ¿no? Dije, esto está mal sí. diseñado de entrada, ¿no? Pero bueno, regresando, y perdón por haber acaparado tanto el micrófono, ¿eh? Hasta ahí le dejo. Sí. Muchas gracias, Marco Antonio. Pues obviamente te necesitamos en todo esto que estamos Gracias. trabajando. El Consejo Nacional de Ecología y Bienes Naturales necesita de la contribución de personas como Marco Antonio Lemus. Es fundamental. Y no sé si el relleno, que ya no sería compostaje para sostener carreteras o para algún otro tipo de construcción, usar Mira, materiales inorgánicos pudiera ser algo más o menos mira, válido, por lo menos que no fueran plásticos. sí, mira, lo que hace Japón viene de la década de los 40 y 50 en una crisis ambiental terrible, terrible. Hubo varias muertes producidas por la atmósfera excesivamente contaminada y entraron a procesos de reflexión, de depuración, y son en la actualidad, creo, junto con Suecia, Suecia, Dinamarca, Finlandia, son los países de mejor uso de las tecnologías. En el caso que decía hace rato una de las compañeras, invariablemente
diferencia de los metales, los plásticos, después de 2 o 3 pasaditas ya no se pueden reciclar. Entonces habría que recuperar su parte térmica, ¿no? Porque, insisto, son derivados del petróleo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que hace? Les platico brevemente de un viajecito y nos llevaron como parte de capacitación, ¿eh? No era viajecito de turismo, a un hospital en Japón. A un lado del hospital de Japón estaba el hospital, a un lado el invernadero y a un lado la planta de termovalorización, o sea, una planta que recibía los residuos hospitalarios y llegaban algunos residuos que el municipio, el equivalente a las alcaldías, les llevaban como llantas, algunos plásticos que les decía yo, que después de 2, 3 pasadas ya no dan, ya no sirven para más que su parte térmica, ¿no? Evidentemente la planta tenía uh, un área de filtración extraordinaria, o sea, de entrada tú no veías que ahí saliera humo, ¿no? Sí, Y tenía un proceso de combustión. Apagaron la planta para demostración y había un buen diseño en el interior del horno, de tal manera que a los 35 segundos de haber iniciado la quema, metieron una llanta, unos pocos de cartones, empezó la ignición, como a los 35 40 segundos ya estaba en 200 grados. Ah, caray, mm, tú dices, ah, caramba, ¿no? Y empezaron a alimentarla. Se llegaron casi a los 600 grados. Y esa alta temperatura hace que algunas de las partículas que quedan digamos, en el interior de la atmósfera, en el interior del horno, se precipiten. Entonces, al final, ya pudimos regresar y lo que había eran cenizas, ¿no? Esas cenizas eh, las pasaban por laboratorio y decidían a partir de esto dónde los podían incluir, si iba ahora sí, para ser integrados para el asfalto, ¿no? a Y relleno. algunas otras que no. Japón es ilustrativo. Japón, del 100% de sus residuos, Japón solo lleva a relleno sanitario el 3%, y que la Mm, gran mayoría son cenizas que hasta el momento no han encontrado forma de reciclado, ¿no? sí, gracias, Marco Hasta Antonio. ahí la dejo, Marco. Fíjate que yo no Perdón, por sabía el... esto de los papeles térmicos que son bastante contaminantes, que no los debes tocar con Sí, agua, que alteran los sí, procesos hormonales, son generados de cáncer o incluso de obesidad, de otras. sí, sí, Véanlo, yo sí, ya sí, lo por eso, chequé ahorita en la sí, inteligencia qué bueno, artificial y qué es muy bueno, qué bueno. interesante, sí, es muy Sí, sí, interesante. La verdad es que hay que reflexionar mucho sobre esos papeles sí, térmicos, sí, que son sí, sí. muy riesgosos. Bueno, Sí, mira, por para, fortuna, ahorita sí. fui a dar una conferencia, nada más como anécdota, me invitaron a dar una conferencia y terminando la conferencia me dijeron, no se puede ir usted. Dije, ah, caray, pues, ¿de qué se trata? A mí me han invitado a dar una conferencia, ¿no? Fue una hora programada y terminamos 2 horas y media, ¿no? Y al final me suplicaron, no lo digo pedantemente, ¿no? Pero me Yo suplicaron entiendo. si por favor les ayudaba con el programa de rescate de barrancas. Tenemos 26 Mm, barrancas. Entonces, sí, ahorita claro. me estoy agarrando el chongo con ellos porque fundamentalmente les digo, la premisa fundamental es que las barrancas de la Ciudad de México, que son 28, son basureros y drenajes a cielo abierto. Sobre eso Sí, debemos de trabajar. ¿Por qué razón? Porque estamos generando micro y nanoplásticos. Entonces, como sí. les solté un rollo sobre todas estas cuestiones, les digo, pues fueron 2 horas y media, entonces me dijeron, no, pues no se va usted ahorita. Dije, sí, siempre y cuando acepten elaborar propuestas inteligentes. Si yo no alcanzo a tener la información, yo invito a Ah, amigos míos, tanto acá como en el extranjero, que decididamente están puestos a colaborar, ¿no? muy Ya bien, luego pues habrá muchas oportunidad de gracias. platicar sobre eso. Y qué bueno que contamos Vale, aquí perdón, ¿eh? contigo en este espacio y seguiremos contando, esperamos. Le damos la palabra a No, sí, sí. Andrés Mejía, luego a Liceo, luego a Pablo Adalberto y luego ya por segunda vuelta a Felipe Neri. Andrés Mejía. Buenas noches, compañeros. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Bueno, pues por lo que se ve, somos seres que somos demasiado permisivos, a sabiendas de todo lo que eh, está causando los derivados del petróleo.
que a fin de cuentas tuvo su margen de utilidad, ahorita seguir utilizando el petróleo para algunas cosas, como la combustión o la fabricación de plásticos en especial, pues ya se vuelve hasta una cuestión de suicidio colectivo. Ya han comentado las compañeras y el compañero que experto que ahorita acaba de hablar, de lo peligroso para la salud y la vida en la tierra que representa la producción de estos materiales. Y hasta me parece, en cierta forma, cruel estar buscando reciclado para estas cosas. No así el aluminio, metales, todo eso que sí se siguen utilizando y con ellos hemos convivido también muchos siglos y no son tan peligrosos, salvo el plomo y algunos otros. Pero a fin de cuentas eso se recicla y tiene cierto valor y entonces hay gente interesada en recolectarlo y todo ello. Pero estos cloruros de carbono, los polifluoruros de carbono, los pegamentos y toda una serie de plásticos de todo tipo, color, olor y sabor, pues sí, ya realmente es una situación de tragedia humana en el sentido de seguirlos utilizando. Antes usábamos como envases de vidrio, que son derivados de los silicatos, y los silicatos son reciclables y son incorporables a la naturaleza. Las corcholatas no eran de plástico, eran precisamente de metal, y pues también son reincorporables a la naturaleza. Entonces, no sé, yo en lugar de enfocarnos a estar tratando de reciclar esas porquerías, yo considero que lo más adecuado es empezar a hacerle ya la lucha a que se prohíban y empezar a volver a utilizar los envases de vidrio, que tengan pues sus situaciones ahí media chuscas, que se caían y se rompían, pero bueno, son cosas, incidentes, ¿no? Que porque la leche, los propios refrescos, multitud de cosas se envasaban en vidrio y no había tanta situación anómala, ¿no? Entonces, aparte de lo que están tratando de hacer de que se recicle, resulta que se recicla una cantidad pírrica de lo que se produce, ¿no? Y lo peor del caso es que si bien hay tiraderos donde se recibe la basura, que ya quedan de hecho muy contaminados, los espacios que se llenan rápidamente y luego van a buscar otros y otros y van contaminando y contaminando cada vez más la tierra, una gran parte de lo que se desecha se envía al mar. Y ustedes han visto ya repetidos videos y testimonios de cómo los animalitos en el mar están sufriendo y muriendo precisamente por todo lo que aventamos al mar de basura. Entonces, en lugar de enfocarnos en cuestiones de reciclado, deberíamos ya enfocarnos en cuestiones de eliminación de su uso, de su prohibición. Aparte, hay gente que yo considero enferma de ambición, psicópatas, así como Trump y Netanyahu y toda esa bola de asesinos, genocidas. También hay gente que por enriquecerse no les importa que sus productos o que lo que ellos hacen contamine o afecte a la salud. A ellos les vale queso. Bueno, el queso es muy sabroso, pero les importa poco los daños que causan. Porque hay forma de sustituir el petróleo tanto como combustible como para otras cosas. Sin embargo, bueno, el petróleo se puede seguir utilizando para medicinas, para algunos usos donde no causen tanto daño. Porque como combustible pues está el hidrógeno, que es un combustible limpio, pero nomás aferrados a que no, y a que no, y a que no, porque temen que su negocio se les caiga, el negocio del petróleo. Y el petróleo se puede seguir utilizando siempre, siempre y cuando no genere cosas contaminantes. Entonces yo me enfocaría más bien a que lucháramos ya por eliminar tanta producción de porquerías que nos están causando tanto daño. Esa es mi intervención. Gracias, Andrés. Pues sí, la cuestión es cómo operativizar eso, ¿verdad? Que nos comentas. Le vamos a dar la palabra a Eliseo Jiménez.
Sí, miren, yo creo que sí tenemos que entrar a la acción directa, digo yo. Yo creo que aparte de solicitar la prohibición de todo eso, tenemos que hacer manos a la obra nosotros mismos. Uno es no consumiendo agua en botellitas ya. Conservemos una de vidrio y si necesitamos llevar agua, pues llevémosla en una de vidrio con el debido cuidado y tenemos una pureza de agua adecuada. Y también que no prolifere más, porque de veras, qué pena me dio que hace un año que fui a Poza Rica, a Veracruz, y ya hagan de cuenta el río Cazones, en lugar de llevar ahora sí que tierra y lodo, llevaba más botellas que otra cosa. Y todas flotando ahí, hasta parecían ya animales de río, ¿no? Pero era tanta la botella, que eso ya no puede permitirse, ¿no? Y sabemos que a ellos no les interesa porque, pues no, se ha visto y se ve hasta la fecha que no hagan unas propuestas para erradicar eso. Al contrario, es que sigan produciendo más botellas, las empresas y las marcas que quieran ponerles. Entonces, por ahí empecemos. Ya no consumir botellitas de agua. Carguemos nuestra botellita de vidrio si es que necesitamos. Lo otro es igual. Los aceites de todas las semillas ya no es necesario consumirlas. Que nos consumamos poquita grasa de manteca de cerdo es un poco más saludable y como no la consumimos muy seguido, pues nos va a ayudar bastante a la salud. Todos los demás aceites ni siquiera conservarlos ni nuevos, porque eso nos perjudica y nos daña más. O sea, tenemos que hacer más acciones, pero que nos resulten de beneficio a nuestro organismo. Lo otro es pues, tratar precisamente, y una anécdota, un día llevaba una chamarra y una camisa negra, pero la mayoría yo sabía que era poliéster. Y al llegar al metro y me agarro del metro, pues hagan de cuenta que me electrocuté, ¿no? ¿Por qué? Pues de tanto poliéster que trae. Y el poliéster que es, pues es un derivado del petróleo. Entonces yo dije, pues si esto me está tocando y lo puedo evitar, pues lo hago. Ya no me puse ese tipo de prendas yo, ahora trato de usar simple y sencillamente poquito algodón y con eso es suficiente. ¿Para qué exponernos, no? Entonces sí tenemos que nosotros, como Ana, manifestarnos en contra de toda esa polución que no beneficia a nadie y perjudica a la mayoría. Entonces tenemos que tener esa capacidad de manifestarnos en contra de todo eso que nos hace daño. Y yo creo que no es pedir mucho, les vuelvo a repetir, que empecemos con nosotros, ya no consumiendo botellitas de agua, ya no utilizando mucha ropa de poliéster, o el 50%, que ya es difícil, porque ahorita es 50% algodón y 50% poliéster o acrilán. Entonces tenemos que manejarnos en esas situaciones, pero sí tenemos que hacer algo al respecto, que Ana también se manifieste en contra de todo eso que nos perjudica y que poco nos beneficia. Ahí dejo yo mi comentario. Sí, gracias, Eliseo. Sí, obviamente podemos hacer cosas en lo personal, decía yo, pero se necesita campañas o formas de instrumentación de políticas públicas. Entre ellas estaba desarrollándose la nueva ley ecológica, ¿no? La nueva ley de ecología y bienes naturales. La estaba desarrollando nuestro compañero eh, Roberto Espinosa Arana de Quintana Roo, pero hace ya cerca de 8 meses que no se conecta, estaba enfermo, no sabemos qué le ha pasado, pero él ya hizo un adelanto de la ley de la nueva ley de ecología que sería parte de la República Federal y Pluricultural de México. La hizo con base en la Constitución y obviamente el Consejo Nacional de Ecología habrá de retomar estos avances que hizo Roberto Alfredo, para poder darle continuidad, porque sí hay que pensar en acciones políticas, no solamente acciones personales. Bueno, la acción personal también es política en la medida en que lo vayamos haciendo, pero necesitamos que tener mayor
influencia, mayor impacto sobre las comunidades. Esto que dijo Marco Antonio Lemos del papel térmico es bastante grave. Bueno, todo lo que hemos estado hablando es bastante grave, como dice Eliseo, para que vayamos tomando medidas. Entonces le damos la palabra a Pablo Adalberto, luego a Felipe Neri. Estamos ya a 20 minutos de terminar este programa y a las 8:50 le daríamos la palabra a Elvia y 5 minutos y a María Luisa 5 minutos para que hagan las conclusiones de esta noche. Pablo. Muy buenas noches a todos. Pues mire, lo que a mí me gustaría sugerir, ¿verdad? En primero de nada, si ahorita ya hay una red de universidades ligadas a ANA, ¿por qué no auxiliarse de trabajos universitarios? Primero que nada, para el cambio de métodos de producción. Tiene razón el compañero que todo lo que se ha usado de plástico son cancerígenos. Y hay muchas tecnologías bloqueadas. Simplemente en mi estado, ahorita que oí la conferencia lo recordé. Cuando yo hace 20 años estaba en la maestría, apoyaba al Club de Ciencias de la Universidad Autónoma de Chihuahua y buscábamos a científicos que expusieran temas. O sea, esto ya lo vengo haciendo desde hace más tiempo, ¿ah? Y uno de ellos era investigación de materiales avanzados en el CIMAP y utilizaban, por ejemplo, cerámicas que ya podían sustituir a metales, que ya podían sustituir a plásticos y que purificaban el agua o purificaban el aire y ayudaban para muchos procesos de quitar los contaminantes. Sabemos que es un hecho de que los que controlan el mundo lo que quieren tenernos es enfermos, desde la farmacéutica y todos los diferentes grupos de poder que hay a nivel global. Pero hay muchos aspectos que creo que para que esto funcione se necesita cambiar el modelo, ¿ah? Por ejemplo, lo que yo propongo en un nuevo modelo que puede ir como un punto político, ¿ah? Porque no está de más. Hay que usar el derecho de vía al 100%. ¿Por qué han fracasado ahorita tantísimas plantas de recolección de residuos? En primer lugar, porque no les sale los costos del transporte y de la manutención, y se supone que este país ya está conectado todo con vías férreas. ¿Y cuánto tiempo se usa la vía férrea del país? Pues se usa muy poco. Aquí que son puros estados industriales en el norte, pues sí vemos que pasa el tren cada 3, 4 veces al día, porque tiene un volumen industrial el Estado, ¿ah? Pero dice uno, ¿por qué no cargar y pedir a las empresas privadas un impuesto y en este impuesto usar la vía y darle uso a todas las infraestructuras que hay para el traslado de residuos y que lo lleven a una planta central? Porque si vemos los más de 2.500 municipios del país, pues el modelo va a ser ineficiente porque hay municipios en Oaxaca que no conviene. En el DF, pues sí es muy sencillo, porque es un monstruo de ciudad, pero a final de cuentas se está contaminando a otros niveles en las demás partes, mantos acuíferos y demás detalles, ¿no? Y mi humilde sugerencia, pues sugeriría eso, ¿ah? Así como los gimnasios y cada cosa que se construya, darle utilización al 100%. Yo veo propuestas aquí que lo único que muchas de ellas no ven la cuestión económica. Para que un proyecto funcione, la base no es lo político, es lo económico. Apoyar a sociedades como las cooperativas o apoyar a construcción de redes y crear una maquinaria que aunque no gobierne, opere y empiece a generar recursos y empiece a tener una cadena de consumidores. Y en las últimas pláticas que ha entrado Ana, pues veo que se pelea el poder, pero no se busca ni cambiar métodos de producción, ni optimizar el uso de los recursos, ni interconectar a las diferentes áreas. Esto pues sería una propuesta para las compañeras de ecología que integren a los muchachos universitarios de las universidades independientes que andan ahí y que busquen otro tipo de proyecto, ¿ah? Porque simplemente es abusivo el uso de las grandes transnacionales
el hecho de cómo está el consumo de recursos y cómo la gente está enfermando y ahorita hay mucha infertilidad precisamente por los plásticos y queremos seguir manejando los plásticos. Y si lo queremos es que haya un México del mañana y Ana quiere que haya un México del mañana, pues tenemos que cambiar los métodos y las formas de todo lo que se viene haciendo mal, que son muchas cosas. Estamos en un sistema sumamente controlado. Por mencionar un ejemplo, los que controlan este mundo son los judíos. De lo primero que se apoderaron fue el sector económico. Quienes estudian historia saben que la banca, desde tiempos de Venecia, prestaban dinero y demás. Luego se apoderaron de otro sector, que fue el sector de las guerras. Luego se apoderaron de otro sector, que fue el sector de la salud. Luego el sector de la industria, luego el sector agroalimenticio, luego el sector tecnológico y energético. Pero controlan sectores claves. ¿Cuándo vamos a tener una visualización de cambiar los patrones que se están haciendo? Porque todo está realmente patas para arriba. Coincido con el compañero Pedro Carrera y coincido también con el compañero que también evidenció esto. Pero pues bueno, es tanto, no sé si lo puedan Sí, pues, considerar en lo que están armando. obviamente estamos en esa misma idea que tú, Pablo, de cambiar los métodos, las formas, y para eso es el proyecto de la Sociedad del Afecto y de la Asamblea Nacional de Autogobierno, y pues depende mucho de cómo tengamos la capacidad de organizarnos, como bien dices, para tener mayor poder, ¿no? El pueblo podría tener mayor poder si se sabe organizar y que no sean los Rockefeller, los Rothschild, sino el pueblo el que se va, judíos, los israelitas, sino el pueblo que se vaya apoderando de todo, ¿sí? En beneficio del propio pueblo. Te quería comentar que sí, uno de los ecologistas integrantes del Consejo Nacional de Ecología es Víctor López García, que al mismo tiempo es el coordinador general de la red de universidades alternativas que integra más de 30 proyectos universitarios alternativos. Mañana van a tener una reunión, yo no voy a poder estar, yo mañana voy a un congreso a Guadalajara, pero si alguien pudiera estar en una reunión mañana a las 11, en la red de universidades alternativas, mañana se van a reunir y él es uno de los principales ecologistas y precisamente la universidad comunitaria, la Universidad Nacional Comunitaria en la que él trabaja, ha tenido una serie de desarrollos alternativos ecológicos muy interesantes que se pudieran difundir y instrumentar en muchos otros lados, pero necesitamos políticas públicas, como decíamos. En la economía, sí, efectivamente, necesitamos hacer procesos económicos que vayan haciendo factible todo esto. Pues estamos ya terminando el programa, son las 8:48 y le vamos a dar la palabra a Felipe Neri para, Oye, por favor, haznos la invitación con esta persona que acabas de nombrar para que tengamos los datos en el chat. con Pablo, Sí, con la con, persona que acabas de mencionar que está se allá. llama Víctor López García, ya has estado en contacto con él. Ah, bueno. Sí, se especializa en educación ambiental, él es ingeniero también, ambientalista, Compártanos el muy, muy enlace en los grupos, conocedor. Perdón, Pablo. que si nos pudiera compartir el enlace. Sí, les comparto el enlace con Víctor. ¿Y la reunión de mañana? En la reunión de mañana sí también te la comparto, Raquel. Felipe, y luego el cierre, Elvia, María Luisa y Raquel para cerrar este programa. Felipe, Muy bien, gracias, gracias. Bueno, mire, revisando rápidamente la nueva Constitución Mexicana 2024, efectivamente sí está contemplado esto de la cuestión del cuidado del medio ambiente y está en el título 7, en el capítulo 2, en los artículos 126 de la página 94 y el artículo 128 de la página 96. Y sí se aterriza que el punto nodal es la asamblea municipal. Eso es importante porque debe surgir de allá, del medio, del lugar. Bueno, y la otra parte es la que, pues obviamente que nosotros debemos de cuidar muchísimo. Los procesos, hoy me mandó hoy Pedro Carrera un artículo donde en una convención de cooperativistas o de cooperativas en Hidalgo se levantó la voz
exigiendo que el modelo económico para México sea el cooperativismo. Yo creo que sería una parte también fundamental para resolver en alguna medida el proceso de los desechos y las basuras, ¿no? El sistema Claro. cooperativista o el modelo, ¿no? Es De hecho, cuanto. Muchas se pueden gracias. formar cooperativas de economía circular, de reciclaje. Se pueden, porque la basura, los residuos tienen un valor económico. De hecho, una parte del problema, porque esto se viene conversando desde hace muchos años, una parte del problema es que los mismos políticos de todos los partidos tienen miedo a poner camiones recolectores de basura clasificados porque las mafias que controlan a los pepenadores en los basureros, en los tiraderos, no quieren que haya camiones clasificados porque les quitarían su enorme negocio. Es un negocio enorme y en particular yo estudié en la FE Zaragoza y ahí estaba el tiradero de Iztapalapa. Conocimos a los pepenadores, por eso tenemos alguna familiaridad la mafia es tremenda, ¿no? De balazos y cosas así, ¿no? No, no es cualquier cosa. Bueno, le damos brevemente la palabra a Marco Antonio Lemos y luego ya el cierre con Elvia Aguilar, María Luisa y Raquel. Gracias, Felipe. Perdón, Marco, tengo la propuesta de cooperativas ciudadanas de bioenergía, ¿eh? Ya la tengo desarrollada. A ver si algún día nos reunimos para verla, Pues, ¿no? ¿por qué no nos la presentas el día 18 de mayo, cómo ves? Vayámosle pensando que sí, vayámosle Bueno, pensando, ¿vale? lunes Órale. 18 de mayo contamos contigo, entonces me mandas por favor el tema y una foto Sí, tuya para... Cooperativas Ciudadanas de Energía se llama. Sí. Cooperativas Ciudadanas de Energía y Bioenergía. Ah, pues sería excelente. Entonces estamos en Vale, contacto por el WhatsApp para ponernos de acuerdo en la publicidad. órale. Gracias, Marco Antonio, por estar Sí. y esta propuesta. Le damos la palabra entonces a Elvia, luego María Luisa y luego Raquel para hacer el cierre de este programa. Conclusiones de esta noche, Elvia. Sí, pues muchas gracias por su participación. Miren, lo que podríamos sacar en resumen de esta rica plática, de este rico conversatorio, sería que efectivamente la cuestión de la basura es un negocio, ¿no? Por eso coincido con los compañeros que decían que el sistema capitalista es el que está propiciando también la generación de este problema ecológico tan grande. Entonces, finalmente, si no existen las políticas públicas adecuadas para que se reduzca la generación de residuos y que se convierta en basura, pues tampoco podemos nosotros contar con eso para poder realmente canalizar estos residuos a los centros de acopio correspondientes. Entonces, sería cuestión también de organizarnos un poco más a nivel comunidad para ver qué hacemos en este sentido, porque finalmente los residuos que no son fáciles de reciclar nos cobran por llevárselos, entonces es otro negocio también de los señores que dicen se compran, ¿no? Entonces tiene uno que pagar porque se lleven los residuos. Entonces es muy interesante todo lo que salió de esta plática. Yo quiero agradecer a la compañera Otilia, nuestra anfitriona, que nos permitió trabajar en su equipo. Y bueno, pues muchas gracias a todos por su participación. Gracias, Elvia. Bueno, María Luisa. aunque comentan que no todo es reciclable, pero yo considero que sí, porque recordemos que todo es también química, pero también es física. Y precisamente los países primermundistas, pues sí lo están ocupando a su favor, ocupando esa basura, porque según tengo entendido, sí la compran. Pero como son allá, el compañero lo mencionó, como Japón, allá Islandia y Dinamarca, los primermundistas. Eh, pero nosotros lo podemos hacer porque yo considero que México es un verdadero país, pero bueno, inteligente, trabajador. Entonces, sí lo podemos lograr. Porque, pues sí, ya comemos plástico, desayunamos plástico y cenamos plástico. Vivimos entre plástico. Eso ya tiene mucho tiempo, pero bueno, bendito petróleo que lo descubrieron, ¿verdad? Y pues ni modo, lo tenemos que
lo tenemos aquí, pero nosotros también, nosotros individualmente, igual yo sigo insistiendo, a lo mejor nos vamos desechando de muchos productos porque tenemos que volver un poco a lo que era más natural, porque precisamente eso es lo que nos pintaron muy bonito, que pues era mejor, siempre todas las cosas nos las ponen así como que, mira qué bonito el arco iris, al final vas a tener la olla del tesoro, ¿no? Pues no es cierto, lo único que tenemos es un desastre tremendo y cada vez estamos más enfermos. Pero qué bueno que este grupo se está preocupando por todas estas cuestiones porque en realidad todo es una cadena, porque si comemos plástico vamos a estar enfermos, si vamos a estar enfermos vamos a consumir medicamentos, vamos a consumir y consumir cosas. Entonces, tratemos de que todo sea lo más natural posible. Ya no tan natural, pero bueno, lo más que se pueda. Evitar tantas cosas que podemos evitar. Pero gracias. Gracias, Me María Luisa. alegra que estén aquí. Y Gracias. les agradezco entonces también para que nos envíen esas diapositivas y las podamos poner en el sitio web de Ana. Sí. Gracias, Elvia, gracias, María Luisa, y le damos la palabra a Raquel para que haga su conclusión de esta noche, Raquel. Bueno, sencillamente, si tenemos en cuenta que que en nuestra capital se generan miles de toneladas de residuos, debemos exigir que en esta ciudad se existan mayor cantidad de sitios oficialmente aprobados para la disposición final y transformación de estos residuos. Eso es lo que debemos lograr, que se reorganice esta ciudad, donde aparte estamos en un boom inmobiliario, una cosa que nos va a llevar a todos a la muerte. Gracias. Gracias, Raquel. Y pues ahí cobra más relevancia esta propuesta de Marco Antonio Lemus, porque si los residuos tienen un valor económico y se hacen cooperativas que puedan procesarlos y puedan de ahí tener ingresos económicos para vivir, si hay un modelo de una de ellas, podría eso reproducirse a nivel nacional y eso pudiera ser muy importante. Entonces yo le daría mucha importancia también a la plática de Marco Antonio Lemus. Si él lo confirma, el 18 de mayo estaremos hablando sobre las cooperativas de procesamiento de residuos, ¿no? Que él ya tiene el proyecto. Aparte de Marco Antonio, pues como lo escucharon, tiene muchas otras cosas que aportar, ¿no? Andrés, ¿quieres decir algo antes de irnos? Porque ya estamos terminando. Sí, que se recicle lo que no es tóxico, lo que es tóxico ya que se deseche, que ya no se vuelva a producir. Ajá, pero bueno, que ya no se vuelva a producir, pero lo ya producido. Lo que ya está aquí, digamos. No, bueno, lo producido pues hay que buscar la forma de incinerarlo. Por ahí alguien mencionó, creo que el compañero experto habló de que se incineran esos productos y ya se producen las cenizas. Se hacen cenizas. Bueno, pues ahí está. Vamos a seguir reflexionando sobre eso. Y dentro de 8 días vamos a hablar sobre la sociedad del afecto y los niños. Entonces nos esperamos dentro de 8 días a las 7 de la noche para hablar sobre lo que implican, lo que significa la niñez, la infancia en el proyecto de la Sociedad del Afecto de la República Federal y Pluricultural de México y de la Asamblea Nacional de Autogobierno. Obviamente es un tema que tiene que ver con educación, con cultura, ¿verdad? Y también con economía, como vamos a ver, yo pienso. Ese día por hoy les damos las buenas noches a quienes nos vieron por Facebook. Sé que Marcela Parra nos siguió por Facebook y les damos las buenas noches a Felipe Neri, a Raquel, a Carlos Gómez, a Andrés Mejía, a Pedro Carrera, a Eliseo Jiménez, a Pablo Aguilar, a Marco Antonio Lemus, a Carmen Chávez, a Verónica Rosado desde Campeche y por supuesto a nuestras coordinadoras del día de hoy, Elvia Aguilar y María Luisa Pérez Montalvo y especialmente a quien está ahí al fondo con su silla roja, Otilia Valdés Galicia, que le deseamos que siga recuperándose su salud y que pronto esté en plenitud nuevamente. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo de corazón. Que descansen. Nos vemos, Felipe, que estén muy bien.